agradecer también a los sponsors, a FIAC y a Casen Recordati. Bueno, la inteligencia artificial nos rodea, la tenemos en todos los sitios, la tenemos literalmente en nuestro bolsillo. Si cogemos el móvil y le preguntamos ¿qué es inteligencia artificial? Pues nos sale algo como esto, que nos dice que la inteligencia artificial es la inteligencia que demuestran las máquinas y que a diferencia de la inteligencia natural de los humanos y de los animales, no implica conciencia y emocionalidad. Y hice una búsqueda en PubMed de inteligencia artificial en endoscopia gastrointestinal y, como vemos, hay un incremento lineal que se convierte en exponencial en los últimos 3 años. De hecho, en lo que llevamos de 2021 ya hay más publicaciones que en 2018 y cuando acabe en 2021, pues seguramente haya más que en 2020. O sea que hay un incremento masivo en los últimos 3 años. Inteligencia artificial fuerte o inteligencia general es la inteligencia artificial que iguala o excede la inteligencia humana promedio. Y esto es ciencia ficción y no vamos a hablar de esto. La inteligencia débil es la que no resuelve problemas abiertos, pero es capaz de resolver problemas concretos de una forma muy eficaz, de una forma más eficaz que los humanos. Recientemente, en 2016, hay un documental en Netflix del programa que se llama AlphaGo, que es capaz de derrotar a los mejores jugadores de Go del mundo. Ya lo había hecho antes con ajedrez. De hecho, es muy difícil ganar a un móvil en ajedrez. Es prácticamente imposible, ni los mejores del mundo los pueden hacer. Pueden conseguir hacer tablas, pero ganarlo es muy, muy, muy difícil. Y luego tenemos otro ejemplo, que es el reconocimiento facial. Los algoritmos de reconocimiento facial más avanzados son mejores que los humanos promedios y están al nivel de los mejores humanos en detección de rostros. Luego tenemos otro ejemplo, que lo tenemos también encima y que además vemos cómo va mejorando año tras año, que es los niveles de autonomía en la conducción autónoma. Lo de toda la vida era el nivel 0, que no había ningún asistente. Pero actualmente, a día de hoy, podemos comprar coches que tienen asistencia al conductor nivel 1, nivel 2. Nivel 1 sería capaz de aparcar, pero no es capaz de acelerar y frenar. Y nivel 2 es que ya aparca completamente solo, acelera y frena cuando toca, o sigue el carril, sigue el coche precedente y cambia de carril cuando toca. Eso es nivel 2 y eso lo tenemos ahora. Y es muy probable que en los próximos años, nivel 4, hay unos prototipos de Google. Que es capaz de conducir sin conductor por determinadas carreteras. Nivel 5 ya sería que no hace falta ningún tipo de cualquier condición, y yo creo que a lo largo de la década lo acabaremos viendo. Esta es la jerarquía de la inteligencia artificial, de cómo se ha ido desarrollando en los últimos años. La inteligencia artificial, el machine learning, el representation learning, el deep learning o aprendizaje profundo, que es lo más avanzado. Y en este esquema vemos cómo lo clásico era programar y darle todo programado, todas las instrucciones, al ordenador. El machine learning clásico es que las características se definen por los humanos. Las características, por ejemplo, hablamos de cápsula, pues las angiodisplasias le tienes que definir exactamente qué es, cómo se rodea, qué contraste tiene, qué características, qué textura. Lo último que tenemos es el aprendizaje profundo, en la cual tú le das 1.000.000 de fotografías y le dejas al programa que funcione, y el programa te identifica, te clasifica y luego te presenta 100 fotos con una lesión, que son todas muy parecidas, son lesiones rojas, arborescentes, y te dice, ¿esto qué es? Y le dice, esto es una angiodisplasia de tal tamaño. Y te dice, vale, pues ya lo he aprendido. De tal manera que lo más avanzado de todo es aprendizaje profundo en una red neuronal convolucional, el CNN, Convolutional Neural Network, que no voy a entrar en detalles técnicos. En definitiva, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva. Esto no se puede sacar, ¿no? Es una tecnología disruptiva en algunas especialidades médicas, sobre todo en las que requieren análisis y la interpretación de grandes cantidades de imagen, como la radiología, la patología, la dermatología y lo que nos toca, la endoscopia digestiva. Y tenemos aplicaciones concretas en endoscopia digestiva, que es en la endoscopia digestiva alta, localización y diagnóstico de patología esofágica y gástrica, en los pólipos de colon, en la identificación, la clasificación y la predicción histológica en tiempo real, en cápsula endoscópica, en identificación y clasificación de las lesiones y en ultrasonografía endoscópica. En pólipos, pasando a ejemplos concretos, en pólipos colorectales tenemos la detección, la caracterización, la diferenciación entre adenoma y hiperplásico y la predicción del cáncer invasivo en una lesión polipoidea. En identificación tenemos una laguna, un nicho de oportunidad que podemos llamar,
que es que la tasa de pólipos no detectadas, las MISED, llega hasta el 25%. O sea, hacemos una colonoscopia e inmediatamente hacemos una nueva y nos encontramos nuevos adenomas. Y esto se debe a las limitaciones humanas, limitaciones sensoriales nuestras propias y también limitaciones de nuestra capacidad de concentración y distracciones. La máquina no se distrae, la máquina siempre está. La inteligencia artificial puede reducir la tasa de detección de adenomas no detectados, especialmente cuando hay tasas de detección de adenomas bajas. Existen 3 estudios importantes publicados muy recientemente utilizando esta última tecnología, el aprendizaje profundo con CNN. El primer estudio de Wang, randomizado, humano versus asistido por computador versus el humano, en lo cual se incrementaba significativamente un 30% la tasa de detección de adenomas, la media de adenomas por paciente, sobre todo a expensas de los adenomas diminutos, también, aunque de forma no significativa, en adenomas más grandes. Había bastantes falsos positivos por burbujas, por detritus, y el tiempo de retirada prácticamente no se incrementaba, que esto es bueno. Luego un segundo estudio por el mismo grupo, un estudio tándem, en el cual se hacen 2 colonoscopias, la primera colonoscopia por humano, asistido por el computador versus el humano, y luego se repetía otra inmediatamente por otro segundo explorador, y veíamos que la tasa de pólipos no detectados caía drásticamente, del 40% al 13%, y que era significativo para pólipos diminutos y pequeños. El tercer estudio, que es el estudio más importante, es el estudio de Repici del año pasado, en la cual se aleatorizan participantes a un modelo que ya está comercializado, que es el GI Genius de Medtronic, en condiciones reales, en condiciones de luz blanca con alta definición, 2 grupos, el humano y el humano ayudado por el computador, por el ingenio por el Genius. La tasa de detección de adenomas se incrementaba un 30% y también la media de adenomas y sobre todo a expensas de pólipos pequeños y diminutos, y de forma importante no aumentó el tiempo de retirada. Este es el aparato, no sé si funciona el vídeo. Bueno, es un vídeo cortísimo, simplemente de que entre todos los detritos que hay identifica el pólipo. Luego también, muy interesante, el clasificar a los pólipos, el diferenciar los adenomas de los pólipos hiperplásicos. Con los pólipos diminutos sobrecargan nuestros servicios y se puede plantear una estrategia diferente de resecar y mandar anatomía patológica a analizar. Hay una estrategia que si sabemos que es un adenoma, que no tiene características de invasividad, pues lo resecamos y lo tiramos, no lo mandamos a anatomía patológica y nos ahorramos este gasto, e incluso pues, los pólipos hiperplásicos del recto sigma los dejamos allí. De todas formas, hay que cumplir unos criterios de calidad que se han definido por el estándar PIVI, que es de más del 90% de precisión, de que acertemos. Y esto, fuera de centros expertos, es difícil de conseguir y difundir. El gran potencial de la inteligencia artificial no es en mejorar a los expertos. Los expertos pueden mejorar algo. El mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen, se ayuda mucho de los ordenadores para mejorar su juego. Los expertos también pueden mejorar su capacidad de detección, su capacidad de clasificación con los ordenadores. Pero sobre todo el gran potencial es para el endoscopista no experto, el endoscopista promedio o el endoscopista que se dedica a otra área de la endoscopia. Esto lo mejoran normalmente casi a nivel de experto. Y entonces así evitaríamos polipetomías innecesarias, ahorraríamos costes. Y también algo muy importante es el Total Recall, que se acuerda de todo. Total Recall era una película que, si os acordáis, que se tradujo mal a castellano, a Desafío Total, pero en realidad es Recuerdo Total, porque la película iba de una empresa que implantaba unos recuerdos y iba toda la película de esto. Entonces, imaginaos el escenario, porque es un escenario que lo tenemos todos los días. Le dices al que está más desocupado, al residente o a la enfermera o al auxiliar, por favor, coge un papel y apunta a 70 centímetros, pólipo de 5 milímetros plástico que quitamos en bloque. A 67 centímetros, pólipo de 10 milímetros, adenoma resecado en bloque. A 65 hay un pólipo de 25 milímetros que lo quitamos en fragmentos aspecto de adenoma. Bueno, pues lo bueno de este sistema es que se acuerda de todo y que se acuerda de todo esto y no hace falta que la enfermera o el auxiliar o el residente te lo apunte en una hoja y que luego tú compongas la narrativa con los botes que se han recuperado y hagas un relato que coincida con lo que envías a anatomía patológica, sino que vuelca todo directamente, de forma precisa y sin olvidarse de nada, en el informe de endoscopia. Y más importante todavía, que a los 3 años, cuando le toque la revisión, o al año, el sistema se acuerda de todo. Y entonces te dice, en esta cicatriz había un pólipo que quitaste de 10 milímetros y que lo quitaste en bloque. Ah, vale. Y esta otra cicatriz es la del de 25 milímetros, que tiene 2 nódulos y que parecen nódulos de regeneración. Entonces, y además eso será así para toda la vida del paciente.
Entonces yo le veo un gran potencial. De todas formas, esto todavía no lo tenemos. Y lo que tenemos son estudios que tienen limitaciones. La mayoría de los estudios no se han hecho en tiempo real, se han hecho con segmentación manual. Segmentación manual quiere decir que tú seleccionas las fotos mejores y se las das al sistema y luego, una vez que las has entrenado, le das otras fotos para ver si es bueno, acierta o no acierta. Esto es un poco como la expresión clásica, ¿no? La de así se las ponían a Fernando VII, ¿no? Que dice que Fernando VII, aparte de ser un monarca nefasto, era un muy mal jugador de billar, pero como la gente le tenía mucho miedo, pues le ponía las cosas fáciles para que ganara. Bueno, pues claro, si le pone las cosas muy fáciles a la máquina, pues acierta, pero lo interesante es hacerlo en tiempo real y con estos sistemas más avanzados del aprendizaje profundo. Y a día de hoy solamente hay un estudio. Pero todo esto lo estamos viendo, y estos son los estudios publicados. En el SGDI se presentaron estudios nuevos que no están todavía publicados y que ya están evaluando esto. Además, hay otra área, ¿no?, de competencia, de interés, detectar el cáncer invasivo en los pólipos de colon, ¿no? Como sabemos, cuando es un pólipo limitado a la mucosa, podemos hacer un tratamiento endoscópico, incluso aunque sean fragmentos, mientras que cuando ya la lesión invade la mucosa superficial, tenemos que intentar hacer una resección en bloque y presentar una buena muestra de anatomía patológica para que haga un buen análisis histológico. Mientras que si la lesión es invasión profunda, puede tener diseminación linfática y hay que operar. La inteligencia artificial nos puede guiar en el diagnóstico con técnicas de imagen avanzada. A día de hoy solo hay un estudio publicado con muchas limitaciones y limitada aplicabilidad. Otro área, la cápsula endoscópica. Esto yo creo que va a ser una maravilla. A día de hoy, la lectura de cápsula es extremadamente tediosa. Hay una gran cantidad de imágenes, el promedio son 60.000 imágenes en 8 horas de vídeo, que si se lee de forma acelerada, los que hemos leído cápsula, estás literalmente sin pestañear, porque se te puede pasar, porque es encontrar la aguja en un pajar. A veces los fotogramas patológicos son muy pocos y el rendimiento humano es subóptimo. Tenemos humanos o superhumanos, ¿no?, como el doctor Josep María de Déu de mi hospital, que es un superhumano en lectura de cápsulas, pero bueno, el humano promedio en este estudio con 17 gastroenterólogos, la tasa de detección era inferior al 50%. Las angioptasias pues son lesiones rojas que se identifican un poquito mejor, tampoco es una maravilla, pero luego cae dramáticamente en úlceras, erosiones, en masas y pólipos. Hay un gran potencial de los sistemas de inteligencia artificial de ayuda al diagnóstico. El software comercial ya realiza cosas, el que tenemos ahora, el de Given, de Olympus, todas las casas. Hace depuración de fotogramas poco informativos, ya los elimina, ya no te los muestra, y hay unas funciones de asistencia rudimentarias como detección de rojos o eliminación de fotogramas. Existen estudios del Machine Learning, que nosotros también lo hemos hecho con la UPC, de detectar una o más anomalías específicas, sangrado, úlceras, pólipos, pero hay que programarlos manualmente y es una aplicabilidad limitada. El gran potencial para el desarrollo es algoritmos del CNN robustos y tenemos una gran potencial porque tenemos en endoscopia convencional no grabamos si hay algo interesante, pero en cápsula siempre hay vídeos, tenemos un montón de vídeos todos y una gran cantidad de imágenes con una técnica estándar y es una gran oportunidad para recoger y a crear grandes bases de datos anotadas. Nosotros tenemos este estudio que lo presentó Noya, que es estudiante, ahora ya doctor, de ingeniería, que trabajamos con la OPC, el doctor Raúl Benítez, que es el coordinador a nivel de la OPC, y ya hemos ido desarrollando primero con Machine Learning y ahora recientemente también con el Convolutional Neural Network, que ha sido el proyecto de máster de un alumno que ha dirigido Raúl Benítez con nuestra base de datos. Pero bueno, este no es el pez más grande en este océano y el pez más grande que he encontrado es este estudio que utiliza 113 millones de imágenes recogidas de unos 7.000 pacientes en 77 hospitales y que permite identificar y caracterizar inflamación, úlceras, pólipos, linfangiectasias, burbujas, todo lo que os podáis imaginar. El algoritmo de la máquina fue superior a los gastroenterólogos para identificar anomalías, tanto en análisis por paciente como en análisis por lesión, y además, de forma muy importante, es que el tiempo de lectura se redujo drásticamente. O sea, pasó de 6 minutos, cuando esto era un estudio, tiraron largo, hicieron 96 minutos, normalmente las cápsulas se leen en 20-25 minutos, pero si en 96 minutos se dejaban cosas, nosotros en 20-25 minutos nos dejaremos más cosas, seguro. Por tanto, en cápsula tiene un gran potencial para servir como una ayuda al diagnóstico y analizar las imágenes de cápsula endoscópica de forma más eficiente y precisa. Sin embargo, no existen a día de hoy estudios que utilicen estos algoritmos para evaluar el impacto en variables clínicas. En cuanto a la endoscopia digestiva alta, también hay aplicaciones en localización anatómica, evaluación de la calidad, que paso a continuación,
En general, en Asia, sobre todo en Japón, son mucho más escrupulosos, precisos y sistemáticos realizando las endoscopias digestivas altas que en Occidente, y tienen una alta calidad en diagnóstico óptico. Pero los algoritmos de inteligencia artificial nos pueden permitir identificar y etiquetar estructuras anatómicas estándar de una forma bastante precisa. De hecho, la recomendación es hacer unas fotos de las localizaciones anatómicas concretas. Y un sistema de inteligencia artificial nos ayuda en esto. El sistema Visense consiguió automatizar la toma de imágenes, es decir, ya toma las imágenes, no tienes que parar a hacer la foto, sino que ya las va tomando de cada una de las localizaciones anatómicas, el esófago, la unión gastroesofágica, el fundus en retroflexión, ya va haciendo las fotos y te las vuelca al informe. Esto es algo muy práctico y que nos facilita nuestra labor. Y aparte nos informa de si hay áreas que no hemos explorado y que son puntos ciegos. Además, hay sistemas de inteligencia artificial que nos permiten detectar el cáncer gástrico precoz y las lesiones gástricas premalignas. Son estudios que todavía son estudios en fotos y todavía tienen sus limitaciones, pero está llegando esta tecnología. También en cáncer esofágico en displasia, también en cáncer escamoso, en esófago de Barrett, existen publicaciones en las cuales un sistema de inteligencia artificial consigue detectar el cáncer en lesiones con epitelio de Barrett, tanto imágenes con cáncer, y te clasifica las imágenes sin cáncer. Y también identificó correctamente el lugar óptimo para biopsiar. Y existe un estudio piloto muy incipiente en tiempo real, en el que, solamente con 20 casos, en el que consigue llegar a nivel experto y mejor que endoscopistas generales. Por tanto, ya como conclusiones, ha sido una pincelada de lo que se nos está viniendo, del presente futuro inmediato, que los recientes avances en inteligencia artificial, sobre todo en aprendizaje profundo y en convolutional neural networking, nos van a proporcionar herramientas en tiempo real para el diagnóstico y toma de decisiones en todas estas facetas que ya hemos comentado, y que la aplicación de estas tecnologías tiene el potencial, el gran potencial, de transformar nuestra práctica endoscópica. No significa sustituirnos, significa hacer nuestra vida, nuestra endoscopia, más fácil, más precisa, más estandarizada y más auditable. Y ya para terminar, un grabado de... Estos son los luditas. Los luditas era un grupo de gente que hace más de 100 años tenían una gran resistencia a los avances tecnológicos porque les quitaban el trabajo, y aquí vemos cómo están destruyendo un telar, y resistencia a la tecnología va a haber, será mayor o menor, pero estos avances son tan importantes y pueden mejorar tanto nuestra capacidad diagnóstica que van a ser inevitablemente, pues nos vamos a tener que incorporar a nuestra práctica habitual. Muchas gracias por la atención.